Vamos a la cuestión legal, a la ley 2337 y muy rápidamente a algunos antecedentes. Decíamos al inicio, cuando hablábamos de educación cooperativa, que los términos educación y cooperativa eran inescindibles, no se podían divorciar. Fíjense hasta dónde, que la primera ley argentina de educación es la 1420. Y en esa ley 1420 ya se incluye al cooperativismo como parte de la educación pública argentina. Esa ley establecía como facultad de los entonces consejos escolares la de promover por los medios que crea conveniente la fundación de sociedades cooperativas de educación. Pocos años después se modifica el Código de Comercio en 3 artículos en el año 1889 y sin desarrollar la idea cooperativa se inserta algunos contornos de cooperativismo, pero la cooperativa seguía siendo asimilada a cualquier sociedad comercial sin ningún tipo de diferenciación. En el año 1915 el diputado nacional Juan B. Justo es el autor del primer proyecto de ley que enmarca doctrinariamente al cooperativismo moderno. No solamente establece cuáles eran los principios de este cooperativismo en base a Rochdale, sino fundamentalmente lograba la incorporación de la mujer casada a la plenitud de sus facultades en la actividad de las cooperativas. Y esto es francamente revolucionario, porque lo estaba proponiendo 40 años antes, por ejemplo, que las mujeres pudieran votar, que las mujeres pudieran ejercer la actividad comercial. Después hubo varios proyectos de ley hasta 1926, fecha en la que el senador nacional Mario Bravo sintetiza todos estos proyectos de ley y el Congreso argentino, el Parlamento argentino, en diciembre de ese año sanciona la ley 11.388, la primera ley de cooperativas en Argentina, reitero, 1926, o sea que hasta ese año, 60, 70 años después de Rochdale, nos estuvimos manejando en base a buena fe, en base a prácticas cooperativas, pero sin un enmarcamiento legal que rigiera la vida del cooperativismo. La virtud de la ley 11.388 fue la de receptar los principios de Rochdale y también la de haber sido acompañada por la ley 11.380, que facultaba al Banco de la Nación Argentina y al Banco Hipotecario Nacional a otorgar créditos en condiciones favorables, esto es, con una tasa razonable, sin cobrarle impuesto a los sellos, a los emprendimientos cooperativos. Y casi 50 años después, que fue el tiempo en que rigió esta ley, se sanciona la ley 20.335. Una ley que tiene una partida de nacimiento negativa, podríamos decir, porque se sanciona en un gobierno de facto, pero que tiene una virtud, y esa virtud fue el acompañamiento o la participación del movimiento cooperativo argentino en la redacción de la ley. Es una ley que habla mucho de la parte operativa, de cómo se constituye una cooperativa, de cómo se tiene que manejar en la diaria, cosa que nosotros no vamos a entrar a discernir o a analizar ello, pero sí nos interesa destacar algunas cosas desde lo conceptual, más allá de que el artículo 2, reitero, hablaba del desarrollo de los principios cooperativos, del enmarcamiento doctrinario que tiene que tener una organización para ser considerada cooperativa, pero además define la ley en su artículo 4 lo que es el acto cooperativo, que es de fundamental importancia, porque el acto cooperativo tiene una diferencia sustancial con el acto de comercio, que está regido por el Código de Comercio. El acto cooperativo es todo aquel que hace la cooperativa con sus asociados o con otras cooperativas en la consecución de sus objetivos. Y en teoría debería ser este acto el que debería estar exento de una serie de impuestos. ¿Por qué? Porque la base impositiva argentina es a las actividades lucrativas. La ley dice que acto de comercio es aquel en el que se lucra, y la ley dice que las cooperativas tienen prohibido lucrar. Por lo tanto, desde la teoría, la ley deberían estar exentos de todas las cargas tributarias, de todas las cargas impositivas. Esta ley establece, además, que las sociedades cooperativas no pueden transformarse bajo ningún punto de vista en sociedades comerciales o en asociaciones civiles,
que los fundadores y los consejeros no tienen ningún privilegio, recepta aquella vieja teoría del cooperativismo, que pueden ser asociados las personas mayores de 18 años y también pueden ser asociados los estados, el estado municipal, el estado provincial y el estado nacional, que hay libre acceso por parte de los asociados a todo lo que sea el registro de asociados de la cooperativa y que hay un síndico que representa en el seno de la cooperativa a todos los asociados, que el capital se constituye por cuotas indivisibles y de igual valor, que hay democracia horizontal, democracia absoluta, independientemente del capital, cada asociado vale un voto, establece la distribución de los excedentes, que antes de que vaya a parar a los asociados hay que enviar un 5% a reserva legal, un 5% al Fondo de Acción de Asistencia Laboral o para estímulo del personal, un 5% al Fondo de Educación Cooperativa, establece las facultades y el mecanismo de las asambleas, las facultades y el mecanismo de las reuniones del Consejo de Administración, la facultad de los presidentes, de los tesoreros, de los secretarios, de los síndicos, y también termina estableciendo esta ley las causales y el procedimiento de disolución de las cooperativas. Reitero que habíamos hablado de que cuando una cooperativa se disuelve, el remanente, el capital que queda, va a parar a manos del Estado. Y luego finalmente establece la creación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, cómo se constituye, donde hay directores que representan al Estado y hay directores que representan al movimiento cooperativo y al movimiento mutual, y cuáles son sus facultades de fiscalización.